Hola, soy Gerardo Berrones, pastor principal de Identidad San Luis. Bienvenido a los recursos digitales de nuestra comunidad. Estás a punto de escuchar un mensaje de nuestra serie sobre el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Todas las historias que hemos escuchado sobre la historia del inicio de la raza humana, los patriarcas y el pueblo de Israel, las estudiaremos de manera detallada, pero sobre todo aprenderemos cómo se relacionan con nosotros de forma muy práctica y cómo todo siempre apunta a Jesús. Suscríbete a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Y también síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Además, puedes contactarnos por correo electrónico en identidadslp@gmail.com. Nos encantará conocerte. Disfruta este mensaje. Antes de comenzar, le quiero dar la bienvenida a todos, a toda la gente que nos sigue en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Mediafire, bienvenidos. Anímense a venir, no mordemos, estamos guapos, vénganse. Y la verdad es que el día de hoy estaba preparando el sermón, estaba preparando la predicación, y son de esos mensajes tan concisos, tan directos, tan duros, que la verdad me emociona, me pone nervioso, porque luego dicen que son esos sermones en los que la gente se va porque los regaño, pero luego también hay gente que dice que está aquí porque los regaño bien padre. Entonces, el día de hoy, Jacob tiene que experimentar algo que tú y yo hemos experimentado en nuestras vidas. La predicación del día de hoy se llama Trágica Consecuencia. La semana pasada vimos que más bien hace 2 semanas vimos que el regreso, comenzamos con el regreso de Jacob a su hermano Esaú, a su tierra. Vemos que Dios le da su nueva identidad, es decir, es salvo, así como tú y yo alguna vez hemos recibido nuestra nueva identidad en Cristo. Y después vuelve a su humanidad, no vive como Israel, sigue viviendo como Jacob. Y en lugar de ir al lugar donde Dios lo quiere, dice, me quedo afuerita. Y se queda viviendo en los alrededores de un pueblo que se llama Siquem. Entonces Génesis 34 lo que hace es narrar un episodio muy, muy trágico en la historia del patriarca, en la historia de la nación nueva, del pueblo de Israel, derivado de una decisión incorrecta de Jacob. Porque quiero que tengas en mente algo durante toda la predicación, porque a veces se nos olvida. Creemos saberlo, creemos conocerlo, creemos decirlo, pero la verdad es que es la cosa que más constantemente dejamos pasar, y es que nuestras decisiones, nuestras acciones tienen consecuencias. A veces nos la pasamos culpándole a Dios por las cosas que nos pasan, cuando en realidad son consecuencias de decisiones tontas, de decisiones sin sentido que nosotros tomamos. Son consecuencias de nuestras propias decisiones. Dios, ¿por qué me hiciste gordito? Y Dios te responde, yo no te hice gordito, el azúcar te hizo gordito. ¿Sí? Oye, pero es que tengo un problema. Bueno, todos podemos tener una predisposición, pero al final te garantizo que si comes bien y te ejercitas vas a bajar de peso, y si no, vas con Lore, que es nutrióloga, y seguro te da una muy buena dieta. Pero el tema es que si tú tienes una acción, va a haber una consecuencia, buena o mala. Si entras a las 8 de la mañana a trabajar y te paras al 15 para las 8, vas a llegar tarde, vas a andar a las carreras, y eso te va a traer consecuencias. Si eres responsable, te paras a las 5 de la mañana, haces ejercicio, desayunas bien y llegas a las 8 tempranito, pues no pasa nada. Ay, ¿cómo voy a hacer eso, Gerardo? Pues me duermo en la tarde temprano. Pero tampoco quiero desvelarme a las 3, pararme, queremos todo. Y eso es lo que le está pasando a Jacob. Jacob quiere tener una relación con Dios, busca una relación con Dios, quiere estar bien con su hermano, quiere estar bien con el pueblo, quiere estar bien con los paganos. Llega a un punto
donde ya no puede. Entonces quiero que le digas al de al lado, tus decisiones tienen consecuencias. Díselo. ¿Sí? A veces malinterpretamos la palabra consecuencia. O sea, creemos que vas a tener una consecuencia, como si fuera algo negativo. Pero en realidad las consecuencias son buenas y malas. En este caso, como les dije, la predicación se llama trágica consecuencia porque Jacob tomó una mala decisión y por lo tanto la consecuencia también va a ser bastante trágica. Jacob fue llamado, recibió una promesa, Jacob recibió una bendición de la misma manera que tú y yo lo hacemos. Dios nos dice a ti y a mí, de la misma manera que le dijo Jacob, no eres de este mundo. Tienes que ser separado, tienes que ser santo. Y cuando digo santo no hablo de perfecto, hablo de ser diferente. Entonces cuando Dios te dice que tienes que estar separado del paganismo, no me estoy refiriendo a los que adoran a la Santa Muerte, no me estoy refiriendo a tener altares. No, paganismo es todo lo que no tiene que ver con Dios. Entonces, Jacob, de la misma manera que tú y que yo, no prestamos atención a la voz de Dios y se volvió apático a la voz de Dios. Hay veces que tú y yo estamos sentados en una silla creyendo que estamos cumpliendo con nuestra labor espiritual, cuando en realidad estamos siendo apáticos espiritualmente. Entonces, Jacob hace esto y lo único que ocurre es que su vida, la vida de su familia, termina estando en riesgo por su propia apatía espiritual. Y ahí quiero que tú te preguntes, ¿cuáles son las consecuencias de tu propia apatía espiritual? ¿Cómo está tu vida laboral, familiar, espiritual, en la ciudad? ¿Qué cosas estarían mejor si no fueras apático espiritualmente hablando? Porque todos conocemos la promesa, todos conocemos la bendición, todos conocemos las consecuencias. Pero al igual que Jacob decimos, me quedo afuerita. Me quedo en el límite, o sea, sí te creo, ya caminé. Ya regresé de cuando estaba con Labán, donde me vieron la cara, y ya estoy aquí enfrente de ti. Estoy a un paso, Dios. Pero me quedo aquí afuerita. Porque ya sé lo que tengo que hacer, pero todavía no lo voy a hacer. Y eso es lo que está pasando en Jacob, y por eso su vida y la de su familia termina estando en riesgo. Al final, la simiente escogida está en riesgo por las decisiones de Jacob. Si lo piensas de una manera eterna, vamos a llamarla, en realidad nunca estuvo en riesgo, porque Dios no iba a permitir que la simiente se perdiera en el paganismo, se perdiera en el mundo. Pero al final, eso no le quita el riesgo en el que estuvo y las consecuencias que tiene que pasar. Lo mismo pasa con nosotros. Si tú en verdad, de una manera honesta, le entregaste tu vida a Cristo y vives conforme a eso, muy importante, Dios no te va a soltar. Pero que el hecho de que Dios no te suelte no quiere decir que todo es miel sobre hojuelas. O sea, si Dios te agarra y tú te avientas al barranco, pues te vas a dar un trancazo porque Dios te trae agarrado, pero el golpe y el chicoteo y el trancazo y el levantarte arrastrándote lo vas a sufrir. Si tú vas caminando con Dios por las buenas, por el camino que Él te marca, las consecuencias van a ser muy diferentes. Alguna vez alguien me decía, mira, todos tenemos una línea de vida. La Biblia dice que Dios conoce nuestros días y todos los días que vamos a vivir. Tú decides cómo vives tus días. Las consecuencias las decides tú. Entonces, yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado el término mundano. Levante la mano quien ha escuchado el término mundano. Si has escuchado el término mundano, es que eres un cristianoide de mucho tiempo. Si no lo has escuchado, es que probablemente estás apenas comenzando en el cristianismo o tal vez vas a una iglesia en la cual no se habla mucho al respecto. Pero el término mundano se usa mucho en ambientes cristianos, obviamente, porque pues, somos los que estamos separados del mundo. Es tu música mundana y tus series mundanas y el cine mundano y tu mujer mundana, o sea, así somos. Entonces, el problema con el término mundano es que en realidad es muy difícil de definir. Porque ¿qué es mundano? No, pues lo que es del mundo. Ah, yo soy del mundo, no, pues soy de Cristo, pero estoy en el mundo. Y el agua es mundana, pues me puedo tomar el agua. O sea, está bien complicado.
Es un término bien difícil de definir, pero la dificultad radica en que ahora el concepto ha sido ridiculizado. Ya ahora el decir mundano es algo que se minimiza, pero en realidad es un concepto 100% bíblico. Si uno va a Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, es el mejor versículo donde yo puedo entender o tratar de definir lo que significa el término mundano. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Tu cuerpo mundano, entrégaselo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y después dice, ¿qué es mundano? ¿O qué es no ser mundano? No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La clave es, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Cómo les va con esto? ¿Qué tan imitadores somos de las conductas y las costumbres de este mundo? En esta época que acaba de pasar el Halloween y que ahí viene la Navidad y qué tanto, y no digo que sea mala la Navidad, no digo que sea malo el Halloween, no digo que sean malas las tradiciones, porque por eso es que el concepto mundano se ha perdido, porque ya todo es mundano. Si no se dice en la iglesia es mundano, si no habla de Cristo es mundano. Entonces, el problema está en que, como siempre lo digo, ni siquiera somos creativos. Estaba leyendo que en el siglo II, ojo, siglo II, un cuate que se llama Tertuliano de Cartago escribió un tratado que se llamaba De Spectaculis, o sea, el espectáculo. Y era un tratado donde lo que hacía en el siglo II era condenar la mundanidad de los cristianos. En el siglo II, estamos en el siglo ¿qué? 21. Y seguimos hablando del mismo tema. No hemos entendido cuál es el concepto. Ayer veía una película con mi suegro Isari acerca del racismo. Y, ay, ¿a poco así eran las cosas en aquella época? El racismo sigue existiendo. Si no, pregúntenle a la actriz de Roma. Si no, pregúntenle a la gimnasta gordita. Gordita. Todo mundo ataca y somos expertos en criticar a los demás. Entonces, los problemas del siglo II, la mundanidad, o sea, ¿qué mundanidad podía existir en el siglo II en los cristianos si apenas sus papás y abuelitos caminaron con Cristo? ¿Qué nos puede esperar a nosotros? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo no necesito decirles qué es la mundanidad. Ustedes saben qué es la mundanidad. Ustedes saben qué es mundano y qué no es mundano. Lo que sí les puedo decir es que si tú vives de esa manera, te estás metiendo en un ambiente que te va a debilitar a ti, que te va a desagradar las consecuencias. Y entonces si tú estás en un punto en el cual te sientes débil, cansado, agobiado, lastimado, herido, en sufrimiento, tal vez lo que tienes que preguntarte es, ¿cómo andan mis niveles de mundanidad? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estoy de Cristo? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estoy de las cosas que sé que no debo de hacer? Jacob ni siquiera estaba lejos, eso era lo peor. Jacob estaba a un paso del lugar al que tenía que ir. Así como tú puedes estar sentado aquí creyendo que todo está bien. Él estaba tan cerca, pero a la vez no estaba con Cristo. Por lo tanto, es lo mismo que estés a un paso, que estés a 1000 kilómetros de distancia. Y entonces, después de tener esas etapas donde conoce de Dios y luego tiene su encuentro maravilloso personal con Dios, donde Dios le dio una nueva identidad, él dice, me gusta esa nueva identidad,
pero me gusta más la pasada. O me sigue gustando la pasada. Y entonces sigo haciendo las cosas que siempre he hecho. Y entonces Jacob recae. Y en lugar de regresar a la casa de su padre, se fue a Sucot, donde decidió establecerse. Y entonces ahí comienza todo con una violación. Génesis 34, del 1 al 2, dice: cierto día, Dina, la hija de Jacob y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar Siquem, hijo de Hamor el Ebeo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Entonces, es probable, y los estudiosos dicen, que Dina tenía aproximadamente entre 13 y 15 años de edad. Pero en aquella época, digo aquí también, pero a veces todavía 13, 15 años decimos es una niña. En aquella época, 13, 15 años, ya se les consideraba una mujer madura, en edad de casarse, en edad de empezar a procrear. Entonces, es probable que Dina tuviera 13 y 15 años, pero ya era una mujer madura, ya había experimentado muchas cosas. Y Dina fue a Siquem a establecer una relación con las mujeres de la región. Por lo tanto, hay dos problemas aquí. El problema de Dina, de ir a mezclarse con un pueblo pagano, porque repito, no se trata de vivir aislado, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero Dina va a ese lugar y se mezcla con la gente de la región porque quiso hacerlo, pero también porque pudo hacerlo. Si Dina no viviera ahí, si Jacob no se hubiera establecido ahí, Dina, pues por más que hubiera querido, no hubiera ido a ese lugar. Entonces, las consecuencias eventualmente retornan a Jacob. La proximidad de Jacob y su familia a esa ciudad, a esa región, fue la que provocó la violación y la caída de Dina. Entonces, lo que pasa es que el vivir cerca de ese lugar comienza a generar peligros. Y entonces quiero que tú pienses, ¿con qué estás jugando? ¿Qué tan cerca estás de ese lugar donde tú o tus seres queridos pueden caer? ¿Qué tan cerca o qué ambientes les estás generando a tus hijos? Alguna vez escuchaba a alguien que me decía, es que yo tengo a mi hijo en cierta escuela, pues porque wow la escuela, pero son bien elitistas, y es que son así, y es que son asá. Y yo le dije, oye, ¿por qué no lo sacas? No, porque está en esa escuela. Porque el estatus que da la escuela. Oye, pero si tener a tus hijos en esa escuela está provocando un estrés en demasía a tus hijos, pues entonces sácalos y búscales el lugar correcto. Oye, pero es que yo soy mejor amigo de él, pero el hijo de esa persona es bien mala onda con mi hijo. Pero es que es mi amigo, no lo puedo dejar. Y entonces somos amigos de una persona que provoca un ambiente negativo en nuestros hijos. O tú eres amigo de alguien, pero ese ambiente te está generando ambientes negativos a ti. Eso es lo que está pasando aquí, y eso somos nosotros, porque a veces podemos creer como Jacob, que tenemos todo bajo control. Al final, él tuvo el encuentro con Dios, él recibió la nueva identidad, estaba solo cuando lo hizo, pero su familia aún no está en ese lugar. Entonces, al final, los hijos fueron creciendo en este lugar, y cuando entran a la adolescencia, la poca moralidad de la región provocó grandes problemas. Y ahí me puedo detener porque uno puede decir, wow, qué culpa la región, es que el mundo está echado a perder. Gerardo, es que entonces, ¿dónde? Mira, más allá y antes de preocuparte por el dónde, voltea hacia ti mismo, voltea hacia tu familia y ve qué ambiente le estás generando a tu familia y a tus hijos. Porque ya de entrada Jacob ni siquiera tenía autoridad moral. O sea, Jacob era un polígamo de 4 esposas, 11 hijos varones, algunas mujeres. O sea, ya imagínate el ambiente familiar.
¿Se acuerdan cuando veíamos que, no pudiste conmigo, pues ten a mi sierva, no, que ahora yo, no, ahora me toca a mí, oye, que las mandágoras y me toca con Jacob hoy en la noche? O sea, y imagínate el ambiente, eso es lo que describe la Biblia, pero imagínate el día a día. Súmale las broncas familiares al ambiente alrededor, pues no te es de sorprender lo que le empieza a pasar a la familia. Entonces piensa qué ambientes generas en tu familia y en qué ambientes metes a tu familia. ¿Cómo Jacob podía esperar congruencia de sus hijos si él mismo no tenía congruencia en su familia? Entonces, no digo que él no haya hecho un esfuerzo de mantener a su familia santa y separada, pero la realidad es que las probabilidades disminuyen según el ambiente en el que metas a tus hijos. Por eso siempre les decimos, traigan a sus hijos a los grupos, que vayan a la escuela dominical, que vengan. ¿Por qué? Porque no digo que los va a hacer más santos, pero los vas a meter en un ambiente que les favorece, en lugar de tenerlos en un ambiente que les desfavorece. Y entonces Jacob falla, no se preocupa por los peligros que acechen a su familia, y lo que pasa es que Jacob cree que tiene todo bajo control. Y ahí me quiero detener un poco, porque cuando tú y yo creemos que tenemos todo bajo control, es cuando más cerca estamos de fallar. Cuando crees que todo está en orden y te comienzas a confiar, es cuando más aferrados tenemos que estar. Porque cuando la bronca está dura, todos corren a Dios, todos corren a la iglesia, todos se aferran a Dios. Y ahí estás, y estás como Jacob, y no te voy a soltar, Dios. Pero cuando el problema se termina, cuando recibes la bendición, cuando las cosas se comienzan a aclarar, ya hice las paces con mi hermano, ya estoy a gusto, encontré un buen lugar, tengo una buena tierra, ahí comienzan los problemas. Entonces, como padres, es necesario que pensemos qué ambientes estamos generando a nuestros hijos. ¿Cuándo fue? Ojo, quiero que seas bien, los que somos papás. ¿Cuándo fue la última vez que escogiste algo para tus hijos usando principios bíblicos? Piénsalo. Escuela. ¿Cuándo fue la última vez que le escogiste la escuela pensando en principios bíblicos? ¿Cuándo fue? Y no digo que sea una escuela cristiana. No, pero lo que les decía, ha sido un ambiente elitista donde menosprecian al que no tiene, híjole, no sé si es lo que quiero para mis hijos. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine y escogiste la película pensando principios cristianos? ¿Cuándo fue la última vez que las cosas que lo dejaste ver en la tele, en la tablet, en el celular, lo hiciste pensando en principios cristianos? La verdad es que esperamos que el maestro en la escuela y el maestro en la escuela dominical nos saquen a flote al niño. Cuando es nuestra responsabilidad asegurarnos del ambiente y la educación y todo lo que reciben nuestros hijos. Y entonces la verdad es que generalmente consideras todo. Piensa en la elección de la escuela, piensas en cuánto cuesta, qué tan cerca está de la casa, cuánto tiempo voy a hacer, si hay buenos maestros, si no. Piensas en muchas cosas. Pero ¿cuándo fue la última vez que te detuviste a entender, oye, ¿y a mi hijo le gustará? El otro día alguien me platicaba una persona que tiene a su hijo en una escuela donde el niño todos los días le dice, no quiero ir. Pero es que es la escuela que más le conviene. Pues si el niño te dice que no quiere ir, escúchalo. No digo que lo saques, pero escúchalo, por algo está diciendo esas cosas. Entonces, si tú y yo ni siquiera escogemos una iglesia pensando en principios cristianos, escoges la que más cerca está, la que menos tiempo dura, la que más caliente o más fría está, la que hay estacionamientos y el pastor habla bonito o no. La enseñanza, X. Me gusta la música, me gusta lo que hacen con los niños tal vez, pero la enseñanza, pues bueno, eso no importa. Total, es cuando me jeteo. A veces ustedes creen que no los veo, pero sí los veo. Y entonces, si ni cuando escogemos iglesia muchas veces consideramos principios cristianos para hacerlo, entonces, ¿qué podemos esperar de donde vivimos, donde trabajamos? O sea, está bien complicado. Entonces, Dina no era alguien inocente
ella se expuso al peligro, pero el peligro estaba ahí porque su padre lo dejó. La noticia de la violación es fundamental para el resto de la historia. El texto dice que Siquem la vio, la tomó y la violó. Humilló a Dina. Y entonces en Génesis 34:3 dice, sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas. Le dijo a su padre, Amor, consígueme a esta joven, pues quiero casarme con ella. Entonces, a pesar de la violación, el alma de Siquem fue atraída por la joven, quiere hacer las cosas bien ahora. Sin embargo, y se fija, en ningún momento pide una disculpa. En ningún momento quiere hacer bien las cosas, solamente ahora se quiere apoderar de ella. Y en lugar de pedir disculpas, en lugar de buscar hacer las cosas bien, le dice a su papá, papi, ¿me la consigues por favor? ¿Sí? Y entonces comienza esa negociación por la vida de Dina. Y del versículo 5 al 12 viene la oferta, la generosa oferta de amor a Israel, a Jacob. Entonces Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija Dina. Pero como sus hijos estaban en el campo cuidando de sus animales, él no dijo nada hasta que regresaron. Hamor, el padre de Siquem, fue a hablar del asunto con Jacob. Mientras tanto, los hijos de Jacob, al enterarse de lo ocurrido, regresaron del campo de inmediato. Quedaron horrorizados y llenos de furia cuando supieron que su hermana había sido violada. Siquem había cometido un acto vergonzoso contra la familia de Jacob, algo que nunca debió haber hecho. Hamor habló con Jacob y con sus hijos. Mi hijo Siquem está verdaderamente enamorado de su hija, dijo. Por favor, permítanle casarse con ella. De hecho, formemos también otros matrimonios. Ustedes nos entregan a sus hijas para nuestros hijos y nosotros les entregamos a nuestras hijas para los hijos de ustedes. Todos ustedes pueden vivir entre nosotros. La tierra está a su disposición. Establezcanse aquí, comercien con nosotros, siéntanse en libertad de comprar propiedades en la región. El propio Siquem también habló con el padre de Dina y con sus hermanos. Por favor, sean bondadosos conmigo y permitan que me case con ella, le suplicó. Yo les daré cualquier cosa que me pidan, sea cual fuere la dote o el regalo que exijan, lo pagaré de buena gana. Solo les pido que me entreguen a la muchacha como esposa. Muchas cosas en estos versículos. Primero, es bien extraño que Jacob decida quedarse callado. Dice que se enteró de la noticia y permanece callado para esperar el regreso de sus hijos. ¿Por qué permanecer callado? Tal vez vergüenza, tal vez enojo, tal vez él sabía que lo que estaba pasando es porque no estaba donde debería de estar. La culpa lo comienza a invadir, tal vez su conciencia está haciendo de las suyas. La verdad es que no sabemos por qué lo hizo. Solo reacciona de una manera muy extraña para ser el padre de una hija violada. Simplemente se queda callado. Pero lo que sí sabemos es que Hamor, el padre de Siquem, fue a hablar con él y le hace una propuesta de vamos a intercambiar familias. Te doy mis hijos, me das tus hijas, comerciamos, rebaños, hacemos esto aquí, ya nos mezclamos bien, ¿no? O sea, ya no vivas aquí, ya mézclate ahora sí conmigo. Porque hay una gran diferencia entre vivir en el mundo y ser del mundo. Bien diferente. Entonces, esto es lo que pasa cuando tú estás en el mundo. El mundo te va a decir, vente, no pasa nada, hacemos algo aquí bien padre. Y él lo que quería era que ambas descendencias se juntaran. Una gran idea de amor, solucionamos todos los problemas, pero la realidad es que es algo imposible para la simiente de Abraham. La simiente de Abraham tiene que permanecer separada, porque al final el propósito de Dios era y siempre será mantener a su pueblo separado de los paganos, de los idólatras, del mundo. El propósito de Dios para tu vida y mi vida, si dice ser creyente, es que permanezcamos separados. No aislados, separados. Entonces el versículo 7 lo quiero leer en la Reina Valera. El versículo 7 dice, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía de haber hecho. Y entonces, la verdad es que a mí mismo no me había saltado este versículo nunca. Dice en Israel.
¿Por qué usa el término en Israel? Israel todavía no existía como nación. Israel todavía no existía como pueblo. Israel en este momento solamente era la nueva identidad que había recibido Jacob. Entonces, ¿por qué mencionarla aquí? Esta identidad no era conocida. Era un símbolo de la nueva identidad, era un símbolo de la fe de Jacob. Y entonces, no solamente dice eso, dice, en Israel con la hija de Jacob. O sea, no está hablando de Jacob, está hablando de lo que Israel y el nombre de Israel representa para Jacob. El hecho de que él viviera afuera representa que la identidad de Israel no está. Dice que en Israel con la hija de Jacob, ambas identidades están en Jacob. Así como cuando tú le entregas tu vida a Cristo, recibes tu nueva identidad, pero tu naturaleza pecaminosa no se elimina de la noche a la mañana, es un proceso. La justificación es instantánea, la santificación no lo es. Entonces él ya es Israel, pero sigue siendo Jacob. El problema es que él no vive conforme a su nueva identidad, como tú y yo no vivimos conforme a nuestra fe y nuestra creencia. Y entonces, en los versículos del 9 al 12, lo que vemos es esta oferta maravillosa de amor, tierra, dinero, comercio, poder. ¿Te suena familiar? ¿Ven cómo no cambiamos? Tertuliano habló de eso en el siglo II. Hoy el mundo nos sigue ofreciendo lo mismo, posesiones, dinero, poder. Es lo que nos hace mantenernos en el mundo. Y entonces los hijos de Jacob no aceptan esto, pero no porque sean espirituales, es porque son enojones y vengativos, porque querían venganza. Y entonces comienza este proceso de la venganza. Ya entraron en un círculo vicioso. Me quedé fuera, caí, me enojé, me meto más. Y entonces me pierdo y estoy tan cerca de la tierra prometida, pero tan lejos de mis acciones correctas. Y entonces el versículo 13 dice, pero como Siquem había deshonrado a la hermana de ellos, Dina, los hijos de Jacob respondieron con engaño a Siquem y a Hamor su padre. Les dijeron, de ninguna manera podemos permitirlo porque tú no has sido circuncidado. Sería una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre como tú. La oferta atractiva no afectó a los hijos de Jacob. La realidad es que los hijos de Jacob no necesitaban todo eso. Ellos tenían rebaños, recuérdalo. ¿Cuántos animales le dio Jacob a Esaú? Imagínate cuántos tenían. Entonces no necesitaban esta relación. De la misma manera que tú y yo no necesitamos la relación con el mundo. Tenemos demasiadas posesiones y demasiadas cosas y demasiadas bendiciones con Cristo que no necesitamos lo que el mundo nos ofrece, entre comillas. Y entonces parece que son los hijos de Jacob los que tienen la autoridad hacia Dina. Jacob sigue callado. Y entonces Jacob se queda callado y son los hijos los que se ponen a negociar el matrimonio de su hermana. No nos dice por qué lo rechazaron. Lo que sí nos dice es que de haber aceptado hubieran violado el requisito que Dios les puso de permanecer separado. Y entonces le hubieran entregado a otros dioses las promesas de Dios. Porque todo lo que ellos tenían, el ganado, el rebaño, la tierra, las posesiones, la familia que eran, los campamentos que se habían multiplicado, todo eso es señal de bendición de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, lo que estos cuates les están proponiendo es, dame de tu bendición y yo te doy de la mía. Y entonces, ellos no lo hicieron. Afortunadamente, no por los motivos correctos, pero no lo hicieron. No mezclaron la promesa de Dios con el mundo y las cosas que el mundo les prometía. Porque yo no sé si tú alguna vez has despreciado la promesa de Dios por aceptar las atractivas ofertas del mundo. Y has dejado de lado una promesa divina por aferrarte al mundo. En lo que corresponde a nuestra fe, la separación es el punto fundamental para que tú y yo obtengamos las promesas. No podemos recibir las promesas
en el mundo. Tenemos que estar separados de Él. Y entonces, esto no significa que no busquemos atraer a la gente que no está con Cristo. Porque entonces, no les puedo ni hablar a los no cristianos, a los no creyentes, porque se me va a meter el chamuco si les hablo. No me refiero a eso. Significa que no me puedo mezclar con ellos. ¿Sí? Y entonces el versículo 15 dice, pero hay una solución. Si todos los varones entre ustedes se circuncidan como lo hicimos nosotros, entonces les entregaremos a nuestras hijas y tomaremos a las hijas de ustedes para nosotros. Viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Los hijos de Jacob contraofertaron y pidieron que todos los varones de Siquem fuesen circuncidados. ¿Por qué circuncidados? La circuncisión tenía un significado muy especial para la simiente de Abraham. La circuncisión fue una señal dada como parte del pacto incondicional hacia la descendencia del patriarca. O sea, hoy en día los judíos siguen con el tema de la circuncisión de una manera religiosa porque es la señal que sella el pacto abrámico. Entonces ellos agarran la señal del pacto abrámico, le quitan todo el significado espiritual y lo comienzan a usar con tintes de venganza. Entonces lo que está ocurriendo es que en el afán de tomar venganza, en el afán de saciar su propia naturaleza pecaminosa, le quitan el valor espiritual y lo usan en su venganza. Y entonces, ¿a qué cosas tú y yo le quitamos su valor espiritual y lo usamos para nuestras propias venganzas? Ay, Gerardo, yo no hago eso. Le quitas el valor espiritual a todo el dinero, a todas las posesiones, a todo lo que tienes y entonces, no, yo no diezmo porque pues Dios ¿qué? Dios no se beneficia de eso. Le quitamos el valor espiritual a la bendición de Dios. Son mis hijos, no, son de Dios. Le quitas el valor espiritual a tus hijos para dárselos a alguien más. A veces lo hacemos de una manera inconsciente. Pero eso es lo que está pasando aquí y entonces ellos le quitan el valor espiritual a la circuncisión para obtener venganza. Y el versículo 17 dice, pero si no aceptan circuncidarse, tomaremos a nuestra hermana y nos marcharemos. Entonces lo triste aquí es que ellos reciben una señal del pacto de Dios y ellos lo malusan. ¿De qué manera malusas tú las señales que Dios te da? Están quitándole el valor a esto y la verdad es que en su mente, les digo, solamente está venganza, venganza, venganza. Quiero vengarme, quiero hacer algo más. Y su ira está tan grande y tan arraigada en ellos que se olvidan de las cosas correctas. Se olvidan que no es su labor hacer justicia. Se olvidan que la promesa de Dios les incluye justicia. Y que si algo injusto pasó en sus vidas, es labor de Dios solucionarlo. No es su labor, como no es mi labor solucionar las injusticias de este mundo. Tú vive de tu manera justa. Tú sé justo y deja que Dios se encargue del resto. Ese es el mayor pecado que tú y yo cometemos, creer que yo tengo que hacer la labor de Dios. Yo tengo que hacer mi labor por Dios. Pero la labor de Dios es de Dios y Él me puede usar para su labor, sí. Pero no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es yo vivir mi vida y yo aferrarme a la promesa. Y entonces versículo 18 dice, Hamor y su hijo Siquem aceptaron la propuesta. Siquem no demoró en cumplir con el requisito porque deseaba con desesperación a la hija de Jacob. Siquem era un miembro muy respetado de su familia. Y entonces, la propuesta, la realidad es que no era mala, pero las intenciones sí lo eran, porque si alguien decidiera formar parte del pueblo de Israel, se podía, O sea, si alguien llegaba con Jacob y le decía, oye Jacob, quiero formar parte de tu familia, de tu campamento, se podía hacer, se tenía que circuncidar, tenía que empezar a vivir con ellos conforme a sus costumbres y era aceptado. Entonces lo que los hermanos de Dina estaban haciendo era bueno, circuncídense, muéstrenlo como una señal del pacto a Dios, pero la realidad es que no querían eso. Solamente parecía algo bueno, pero no era algo bueno. Y entonces vemos en el versículo 20
Cómo parece en este caso que son los paganos los que son buenos. Y son los que ahora el cristiano se agandalla de él. Y en el versículo 20 dice: y acompañó a su padre Amor a presentar la propuesta a los líderes que estaban a las puertas de la ciudad. Les dijeron: esos hombres son nuestros amigos, invitémoslos a vivir entre nosotros y comerciemos libremente. Miren, hay suficiente tierra para mantenerlos. Podemos tomar a sus hijas como esposas y permitir que ellos se casen con las nuestras. Pero ellos aceptarán quedarse aquí y formar un solo pueblo con nosotros, únicamente si nuestros hombres se circuncidan, como lo hicieron ellos. Además, si nosotros lo hacemos, todos sus animales y sus posesiones con el tiempo serán nuestros. Vamos, aceptemos sus condiciones y dejemos que se establezcan entre nosotros. Todos los hombres del consejo estuvieron de acuerdo con Amor y Siquem, y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. Entonces Amor y Siquem van, negocian, consiguen lo que quieren, pero si se fijan, no les dijeron la verdadera razón de por qué hacerlo. Yo creo que si hubieran llegado y decir: mira, fíjate que Siquem violó a su hija, y estos cuates ahora nos quieren circuncidar, alguien hubiera dicho: oye, a ver, ¿cómo? ¿Y eso no nos va a dejar como indefensos? No, ellos lo vieron como algo bueno porque no les dice las verdaderas intenciones, y entonces aceptan el trato, se circuncidan todos, y el proceso de recuperación de la circuncisión era de 2 a 3 días de incapacidad. Y entonces ocurre el momento de la venganza. Versículo 25. Sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adoloridos, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que eran hermanos de Dina por parte del padre y de madre, tomaron sus espadas y entraron en la ciudad sin encontrar resistencia. Entonces masacraron a todos los varones, entre ellos Amor y su hijo Siquem. Los mataron a espada y después sacaron a Dina de la casa de Siquem y regresaron a su campamento. Entonces Simeón y Leví entraron, mataron, sacaron a Dina y se la llevaron. Esta masacre no tiene nada de heroico, No es como que 2 hombres pudieron contra el pueblo. No, eran pobres hombres que estaban lastimados y heridos en su casa. Y entonces llegan, los masacran. Y no es como que estaban esperando un ataque. O sea, estaban ahí ya. Ellos estaban esperando la fiesta de la unión, donde los pueblos se iban a mezclar. Y entonces pudieran pensar incluso que qué bueno que defendieron el honor de su santa hermana Dina. Pero la realidad es que no hay justificación para un acto de crueldad y violencia. No hay justificación. Y entonces en el versículo 27 dice: mientras tanto los demás hijos de Jacob llegaron a la ciudad, y al encontrar masacrados a los hombres, saquearon la ciudad porque allí habían deshonrado a su hermana. Se apoderaron de todos los rebaños, las manadas, los burros, se llevaron todo lo que pudieron, tanto de adentro de la ciudad como de los campos, robaron toda la riqueza y saquearon las casas, también tomaron a todos los niños y las mujeres y se los llevaron cautivos. Los otros hijos de Jacob llegan, saquean, y entonces la pregunta que me surge es: bueno, ¿y dónde está Jacob? ¿Qué pasó con el papá de estos pelados, literalmente? ¿Qué está pasando? Aparece en el siguiente versículo, muy campante, 23 versículos después. Después Jacob le dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han arruinado. ¡Ay, qué malos hijos me tocaron! La cruz que me tocó cargar. ¿Por qué me dio estos hijos, Dios mío? Ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán, me destruirán, y toda mi familia será aniquilada. Jacob rompe el silencio. Después de este trágico y doloroso suceso, y después de un largo tiempo callado, se dirige a los líderes de esta masacre, sus hijos,
Pero el problema no es ese, el problema es que su corazón está en el lugar incorrecto. Él no está preocupado por los intereses del Señor, él está preocupado por sus intereses. Cuando su hija fue violada, permanece callado. ¿Por qué? Porque pues, el ejército lo podía apabullar si quería, Pero ahora habla. Ahora que ve en riesgo lo que tiene. Como tú y yo a veces permanecemos callados ante lo que ocurre a nuestro alrededor, ante lo que sabemos que está mal. Pero cuando una injusticia ocurre o cuando la consecuencia de lo que yo hice pasa, Dios, ¿por qué eres así? Dios, me has arruinado. Ahí sí le echamos la culpa a Dios. Es evidente que lo que le preocupa a Jacob, ¿qué es? Su bienestar, sus posesiones, sus intereses. Mientras el mundo y Dios no se metan con lo que tengo, no hay bronca. Cuando empieza a haber problemas es cuando saltamos y nos enojamos. Porque cuando tú puedes llevar tu vida cristiana de una buena manera, en el mundo, no hay bronca. Pero cuando el cristianismo se mete en la manera en la que vives, ahí te quejas. Cuando te dice que el alcoholismo está mal, cuando te dice que la tranza está mal, cuando te dice y sabes que lo que está pasando en tu trabajo está mal y lo permites, porque no es que soy cristiano, no me voy a buscar problemas. No podemos hacerlo, no podemos permanecer callados. Yo no digo que vayas y denuncies, pero si estás en un lugar, en un ambiente incorrecto, salte. Dios te va a respaldar. La promesa de presencia, justicia, bendición y posesiones la traigo yo, no el lugar en el que estoy. Y entonces Jacob busca compasión. Jacob solo está interesado en sí mismo. ¿Recuerdan con Esaú? Fue lo mismo, solo le interesaba su bienestar. Tuvo miedo de morir. Cuando ya vio solucionado el miedo, entonces dice, me quedo afuerita. Ya no busco a Dios. Ya se solucionó mi problema de ahorita. Me alejo de Dios hasta el siguiente problema. Regreso a la iglesia cuando de nuevo estén broncas. Ahorita estamos bien. ¿Sí? Y entonces, todo su discurso es en primera persona, todo es acerca de él, todo es acerca de su comodidad. ¿Te suena familiar? Porque, les repito, escogemos la escuela de nuestros hijos en base a nuestra comodidad, no en base a nuestros hijos. Sus decisiones provocan todo esto y después se hace la víctima. ¿Te ha pasado? La verdad es que yo leía y preparaba el sermón y les decía, es que es una historia gigantesca para decirme cómo soy yo. Porque mientras me convenga, no hay bronca, me la llevo leve. Pero cuando me comienza a ir mal, me hago la víctima y ay Diosito, ¿por qué me va como me va? ¿Por qué eres así conmigo? Cuando voy mal, busco al pastor, cuando me va bien, no tanto. Es más, cuando me va mal, busco al pastor. Cuando me va bien, me le escondo porque me va a pedir algo. Y entonces las promesas de Dios no están presentes en su mente. Porque si hubieran estado presentes, recuerden, ¿qué fue lo que le dio la identidad de Israel a Jacob? Aferrarse a Dios. Pero como en este momento ya no hay pelea, ya no hay lucha, se soltó. Y él no tiene a Dios en su mente. Él ya se le olvidó que la clave de su identidad es que tanto se aferra a Dios. ¿Por qué? Porque recibió esa identidad cuando estaba aferrado a Dios, de la misma manera que tú y yo lo hacemos. Y entonces en lugar de mirar a Dios, se mira a sí mismo y mira su situación. Y el versículo 31 dice, pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? Replicaron ellos enojados. Y entonces de cuenta que es como esa serie que se acaba el capítulo y dices, no manches, ¿qué va a pasar? El siguiente capítulo no habla al respecto de esto. Ahí se acaba la historia.
No sabemos qué pasa. La respuesta de sus hijos es contundente. La postura de estos jóvenes es simplemente externa, es ¿cómo íbamos a permitir que esto pasara, padre? No dice nada acerca de Siquem, ya no vamos a ver qué pasó después. Este capítulo termina así, de la nada, de sopetón. Y la verdad es que lo que pasó es que ahora Jacob permite que sus hijos tengan la última palabra. Y ven, papás, cómo se cierra el círculo. O sea, el papá los pone en el lugar incorrecto, el hijo se rebela y entonces, ay, qué malos hijos me tocaron. Y entonces, ay, es mi culpa. O peor, hombres, y lo digo porque a veces lo hacemos, mujer, ¿por qué no pusiste en orden a los hijos? Mira cómo crecieron, mira cómo son. No, si yo me parto el lomo para que mi esposa se ocupe de los hijos. No es mi responsabilidad. Y entonces el pacifista, Jacob, los vengadores de los hijos, el temor y la furia, la justicia y todo esto que está pasando aquí se vuelve inútil. Todo esto que ocurrió fue una simple consecuencia de un pecado tonto y sin sentido. Un pecado de pura rebelión, porque Jacob iba a estar mejor en la tierra prometida, con su familia, con su hermano. No hubiera pasado nada de esto, y entonces violaciones, muertes, robos, saqueos, todo esto marca la vida de una familia. Y tiempo después vemos cómo estos hombres se comienzan a convertir en personas capaces de vender a la esclavitud a un hermano. Pero todo es resultado de una mala decisión. Y a veces decimos, una no es ninguna. No pasa nada. Puedo menospreciar mi pecado. Tú no sabes cuál es la decisión que va a tronar tu familia. Tú no sabes cuál es la decisión que va a echar a perder tu eternidad. No sé tú, pero yo no estoy dispuesto a arriesgarme. Yo no estoy dispuesto a que mi necedad, mi comodidad y mi falta de valor ponga en riesgo mi vida y la vida de mi familia. La lección principal que sobresale en todo esto es el relato de que si tú permaneces alejado de Cristo, te vas a degenerar. Y no te vas a volver un degenerado violador. No me refiero a eso. Me refiero a que te vas a comenzar a debilitar. Por más que quieras, no puedes vivir una doble vida. Las consecuencias de nuestras acciones nos van a alcanzar. Puedes tener suerte y recibir misericordia de Dios y te puede ir medio mal. Pero ¿estás dispuesto a arriesgarte a ti, a tu familia, a tus seres queridos, para jugártela a ver qué pasa? Yo no, y espero que tú no. No puedes estar aferrado al mundo y a Dios. No se puede. Entonces tú tienes que escoger, sin importar la situación. Este tipo de acciones lo único que va a generar es violencia, es maldad. Pretender vivir como Israel sin dejar atrás a Jacob no se puede. Y ese fue la constante. Jacob deja de ser Israel porque le gusta más ser Jacob. Dios le da la nueva identidad, pero Jacob sigue viviendo a su manera, a sus formas. Y entonces es muy probable que muchos de los que están aquí el día de hoy sentados estamos haciendo lo mismo que hizo Jacob. Dios nos ama, nos recibe con una nueva identidad y tú dices, sí, está padrísima, pero la guardo. Quizás ya perdiste el celo por las cosas espirituales. Al principio te enojaban un poquito más las cosas. Hoy ya las dejas pasar. Quizás te dejas atraer un poquito más por lo que hay allá afuera.
Y no me refiero a fuera de la iglesia, me refiero a fuera de Dios. Ya cedes un poquito más. Ya estás entrando un poquito más en riesgo. Porque ya soy más fuerte, ya conozco más, ya aguanto más. Antes no aguantaba nada. Pero déjame decirte algo. La cura para la humanidad, porque la humanidad es una enfermedad. Él piensa que todo lo que hizo Cristo fue para hacernos seres divinos, seres eternos. Toda la obra misericordiosa y llena de gracia de Dios es para que tu humanidad se quede aquí y tú y yo vayamos con Él. Entonces, la cura para la humanidad no es difícil de encontrar. Es más, es como un resfriado. Los síntomas del resfriado, ¿cuáles son? Moco, fiebre, cuerpo cortado. Es evidente, a todos nos empieza eso, y es más, ya hasta tienes la medicina de cabecera, la que siempre te tomas que te lo corta. A veces tú y yo con la humanidad somos iguales, la tratamos como un resfriado. Ya sabes cuál es la cura de la humanidad, ¿verdad? No, pues voy a la iglesia, a consejería con el pastor, participo, sirvo en unos 2, 3 eventos, me fortalezco y ya, me siento divino otra vez. La conocemos tanto que la menospreciamos. Pero así como la gripa, el virus muta, el virus cambia, y el año que entra ya no funciona lo mismo que funcionó este año. Y entonces, cuando menos lo reencuentras, cuando menos te das cuenta, eso que creías que te hacía permanecer en Cristo, hoy te tiene perdido y alejado de Él. Porque te aferras, lo sueltas, te aferras, lo sueltas. El problema es que ¿qué pasa cuando te aferras y la pierna ya no está ahí? Y no porque Dios se haya ido, sino porque tú ya lo perdiste de vista. Jacob dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Yo le digo a Dios: aunque me bendigas, no te voy a soltar. A donde tú vayas, no te voy a soltar. Eso fue lo que pasó aquí. Jacob lo soltó cuando fue bendecido. Y tú y yo hacemos lo mismo. Lo soltamos cuando somos bendecidos. Filipenses 1:6 lo dice muy claro. Y estoy seguro, quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Pablo está seguro, Dios está seguro. La pregunta aquí es: ¿tú estás seguro? ¿Tú estás seguro de que ya no eres Jacob y ahora eres Israel? De que ya no eres pecador, de que sí, sigue habiendo pecado en tu vida, pero tu pecado ya fue pagado, tu pecado ya fue justificado. Ahora eres hijo de Dios, eres parte de su familia eterna. ¿Ya te aferraste a esa identidad? Sí. No vamos a leer Juan capítulo 17 porque es todo el capítulo y nos íbamos a tardar muchísimo. Quiero que lo leas en tu casa, pero Juan capítulo 17 nos da la clave. Juan capítulo 17 dice que éramos del mundo y fuimos dados a Cristo. Juan capítulo 17 dice que estamos en el mundo. También dice que somos aborrecidos por el mundo. Y dice que no somos del mundo, pero no seremos quitados del mundo en este momento. Pero nos promete que seremos guardados del mal. Y la razón por la cual permanecemos en el mundo es porque somos enviados al mundo para dar testimonio de lo que Jesús hizo. Entonces, de la misma manera que Cristo es la luz del mundo, tú y yo permanecemos aquí no porque Dios sea mala onda. Permanecemos aquí porque tenemos una labor. Como creyentes, nuestra vida tiene que dar un testimonio. ¿Y cuál es ese testimonio? Que estoy aferrado a Dios. En la semana platicaba con unas personas y con eso voy a terminar. ¿Cómo sé si lo que hago o no es incorrecto?
si eso que vas a hacer lo harías si Dios fuera visible y estuviera parado aquí viéndote hacerlo, si aún así lo haces, muy probablemente esté bien o eres un sinvergüenza. Claro, porque no falla aquí yo aún así lo haría porque sí, soy así. Pero si eres una persona normal, como sé que lo eres y te conozco, si eso que vas a hacer lo harías con Dios viéndote, muy probablemente lo puedes hacer sin problema. Pero si no lo harías con Dios viéndote, no lo hagas. Porque ¿sabes algo? Te está viendo. Está ahí. A veces queremos tanto las promesas de Dios, y una promesa que tú y yo siempre tenemos es la promesa de presencia. Dios está ahí siempre, te guste o no. Entonces el día de hoy quiero que pienses en las pequeñas en las pequeñas decisiones que estás tomando en tu vida, que probablemente están teniendo grandes consecuencias en la manera en la que vives hoy. Y quiero que des ese paso. Quiero que avances a esa región donde Dios te llamó a estar y te establezcas ahí y veas qué pasa. Entonces yo no sé cuál sea tu problema particular el día de hoy, pero sí sé que Dios quiere que camines hacia Él. Y sí sé que Dios quiere que te aferres a Él. Entonces, cierra tus ojos, por favor, y dile eso a Dios. Dile: Dios, perdóname porque he vivido alejado de ti. Porque tú ya me dijiste a dónde ir, qué hacer, cómo ser, cómo vivirlo, y yo decido permanecer aferrado a mi humanidad. Perdóname porque conozco la cura del pecado y sigo aferrado a él. Perdóname porque conozco el resultado de mis acciones y decido seguir aferrado a ellas. Dios, el día de hoy me entrego a ti y te pido que me alejes de las consecuencias negativas de mi pecado. Pero te quiero pedir, Padre, que me ayudes a permanecer aferrado a ti y a recibir las consecuencias positivas de una vida de un verdadero creyente, de una vida de un verdadero cristiano que vive seguro de la presencia de su Padre, que vive seguro y confiado de que fue justificado y que está siendo perfeccionado, que la batalla no está perdida, que al contrario, la batalla ya fue ganada. Pero aunque ya fue ganada, Padre, sé que debo pelearla y tú me levantarás y tú me harás salir vencedor. El día de hoy te pido que bendigas mi vida y la vida de mis hermanos aquí presentes, Padre. Que nos aferremos a ti y que podamos recibir y vivir la nueva identidad que recibimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Te invito a que te pongas de pie.